Quiero aclarar que no tengo los derechos de autor de la alabanza. Dice la palabra de Dios, escribe el profeta Isaías en el capítulo 38, versículo 1 al 5, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por aquellos días, la Nueva Versión Internacional, por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías: ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, Dios de su antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. Algo que podemos aprender o que nos enseña esta historia es que Dios mueve su mano a favor del que clama y que puede hacer milagros conforme a su tiempo y a su voluntad. Pero además nos enseña esto, que podemos en Cristo Jesús usar herramientas espirituales para romper las maldiciones y realizar los cambios necesarios. Aquello que nos ayude a lo que sería ordenar nuestra casa, o dicho de otra manera, poner en orden las prioridades, las situaciones, las circunstancias de nuestra vida. Y todo esto antes de que el maligno, antes que el enemigo tome autoridad sobre nuestra vida. Y cabe aquí hacernos la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué es necesario, por qué es importante ordenar nuestra casa? O, como dije antes, dicho también de otra manera, ordenar nuestra vida. Bueno, primero, Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto es una cita ineludible que cada ser humano tenemos. ¿Cuándo es que llegará esto a nuestra vida? Bueno, realmente nadie lo sabe, pero a veces las condiciones o circunstancias extremas que podríamos estar viviendo podrían en una u otra manera acelerar o detener la marcha para tener este encuentro. Pero lo cierto es que, sanos o enfermos, pobres o ricos, niños, jóvenes, adultos o viejos, cualquiera que sea nuestro color de piel o nuestra nacionalidad, todos sin excepción vamos a morir. A lo largo de la historia de la humanidad, esto ha sido el constante en el ser humano, y particularmente en estos 2 últimos años por causa de la pandemia, esto se volvió una realidad de todos los días. Entonces, lo segundo es considerar que tal vez como a Ezequías, el Señor nos está mandando continuamente señales sobre la necesidad que requiere cada vida humana, cada ser humano, de poner en orden nuestra casa o nuestra vida. Y de alguna manera aprovechando lo que leímos en este pasaje, me gustaría utilizar esto como con una dinámica para explicar esto. Imagina por un instante, y esto no es la Biblia, esto es simplemente
una dinámica, una ilustración para poder comunicar lo que quiero decirles en cuanto a esta enseñanza. Imagina por un instante, tú o yo, o cualquiera de nosotros, somos Ezequías. Dios nos avisa en cualquier forma que vamos a morir, pero nos concede un último deseo. Y tal vez la reacción como Ezequías es pedir misericordia y más tiempo de vida, o simplemente pedir misericordia, a lo que el Señor en su gran misericordia accede, pero con una condición. Y aquí quiero que podamos entender juntos esto, con una condición. Tal vez el Señor accedería y diría, ok, van a vivir hasta los 100 años. Pero en la misma situación que hemos vivido los últimos 2 años. Esto significa que en algunos casos, o tal vez en todos, con enfermedades, con desempleos, sin cambios de hábitos, que esto es lo que realmente nos interesa, sin cambios de hábitos, sin una relación personal o una relación adecuada con Dios, tal vez incluso en cuarentena y en otras situaciones o circunstancias alejados de la gente que amamos. Entonces las cosas ya no serían tan atractivas. Ya el vivir así, de esa manera hasta los 100 años, ya no tendría mucho atractivo. Seguramente agradeceríamos el tiempo de extensión de vida, pero tal vez en muchos casos o casi en todos le pediríamos al Señor, permíteme Señor, permíteme por lo menos para que todo siga igual, pero con unas diferencias, permítenos realizar algunos cambios, sobre todo en lo que significaría tener una relación más personal y cercana contigo, Señor. Y esto nos llevaría a estar entonces comprendiendo de una mejor manera lo que Pablo escribió allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10. Dice ahí la palabra de Dios: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto solo es un ejemplo de lo necesario que es para cada uno de nosotros el ordenar nuestra casa en todos sentidos, en un sentido físico, pero también en un sentido material, en un sentido moral, en un sentido sentimental y sobre todo esto en un sentido espiritual. Es por ello que mi disposición, mi deseo es compartir una serie de mensajes en torno a esto. Y solo por la gracia de Dios, utilizar en específico el consejo de la palabra para realizar cambios primeramente en lo individual. Y ya después pensar en lo siguiente, en la familia, en la sociedad, en la iglesia. Porque si primero individualmente no cambiamos, si no hacemos los cambios necesarios, si no ordenamos las cosas que sabemos, cada uno es su reflexión que tenemos que llevar a cabo, que tenemos que ordenar, a veces nos podemos ver
como el caso de Pedro en la última plática que tuvo con nuestro Señor Jesús. ¿Recuerdas? ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y en las 3 ocasiones, porque fueron 3 las veces que le dijo, apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. Y pareciera ser que cuando uno piensa que ya había entendido la lección Pedro, entonces va detrás de ellos el discípulo amado. Dice ahí la palabra. Y entonces Pedro, volteando y viéndolo, le pregunta al Señor, Señor, ¿y qué de este? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Me encanta la respuesta en la Dios habla hoy, o en la Nueva Traducción Viviente, o en la traducción lenguaje actual, porque el Señor le contesta, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú. Y esto es el indicativo de que primero necesitamos nosotros arreglar nuestra vida. Necesitamos nosotros poner en orden nuestra casa, poner en orden en todos sentidos todo aquello que tiene que ver con estar nuestra vida dándole la honra y la gloria a Dios. Por eso es que yo no entiendo cómo muchos de nosotros pareciera ser que estamos empecinados en ver los errores de los demás, en descalificar todo el tiempo a los demás, particularmente a otros grupos religiosos, en decir y exhibir que ellos están mal. ¿Y qué de nosotros? ¿Y qué de nosotros? ¿Por qué no ver lo que nosotros necesitamos cambiar en cualquier... Cada uno sabe. Pero es un hecho de que hay cosas que tenemos que cambiar y hay cosas que no estamos haciendo bien, porque si las estuviéramos haciendo bien, en verdad que mucha gente diariamente estaría doblando rodillas delante del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, por el testimonio, por la evangelización, por muchas otras cosas, porque verían que realmente somos la luz del mundo, verían que realmente somos la sal del mundo, y tenemos un montonal de pretextos, un montonal de argumentos, un montonal de justificaciones. Pero lo cierto es que no estamos, como decimos aquí en México, no estamos haciendo la chamba bien. No estamos realizando todo lo que realmente nos ha mandado el Señor. Y por ello, independientemente de cualquier circunstancia o situación, cada uno necesita, de veras necesita arreglar, poner en orden su casa, o dicho de otra manera, que nuestra vida sea una vida brillante, una vida donde estemos reflejando cada uno de nosotros la ley, el mandato, la provisión, la gracia y todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y creo que de una u otra manera el Señor nos está hablando a través de las circunstancias, a través de las situaciones, a través de muchas otras maneras, de otras formas, así, tal como lo hizo con Ezequías, a través del profeta que le llegó a dar el mensaje. Pero necesitamos aprender eso, los medios, la forma. En otros mensajes hablé específicamente de cómo aprender a escuchar la voz de Dios. Y cómo es que Dios nos sigue hablando y nos sigue hablando, y particularmente en ese tiempo tan difícil, tan problemático, Dios nos habla. Yo he sentido en mi propia vida que Dios me está hablando y pareciera ser que no entiendo. El día de ayer estuve en la Ciudad de México, otra vez en el hospital de oftalmología para mi revisión continua, y en verdad que es terrible tener que estar yendo continuamente. Voy a regresar el mes que entra y es difícil para mí el estar yendo, no solamente por todo lo que significa, que entre otras cosas la vez anterior me contagié de COVID y ahora es el temor, el miedo de que cada vez que voy pueda suceder algo igual. Pero no solamente eso, mi salud, mis ojos, que cada día o cada vez pareciera ser que en lugar de mejoría voy en retroceso. Pero yo, para mí, estoy entendiendo que Dios me quiere decir algo, que todavía hay cosas que en mi vida necesito cambiar, que todavía hay cosas que en mi vida necesito arreglar, y eso es lo que quiero compartir contigo. Porque también probablemente en tu vida hay cosas que necesites cambiar, cosas que necesites mejorar, y todo esto con el único fin de darle la honra y la gloria a Dios. Por ello, tomando como base esta primera, como introducción por lo que pasó con Ezequías, quisiera compartir en las próximas grabaciones que haga, va a tener que ver con esta serie Ordena tu casa. Pero hoy, en este primer mensaje también,
deseo compartir 4 lecciones que podemos aprender y practicar de la experiencia que pasó Ezequías. Primero, Ezequías recibió una noticia impactante, terrible en todos sentidos. Su enfermedad era de muerte. Y vale la pena reflexionar cuántos casos ocurrieron en estos 2 últimos años, desde que empezó la pandemia, con familiares, con vecinos, con amigos, con la familia de la fe. Y muchos, y esto es lo lamentable, esto es lo triste, muchos seguimos en la misma inercia. Pareciera ser que no pasa nada, pensando solamente que en cualquier momento las cosas volverán a ser como antes, pensando que solamente esto es una pausa en nuestra vida, pero que todo va a seguir igual, y pareciera ser que de eso no escuchamos lo que Dios nos está hablando. Solamente parece ser que puntualizamos aquello que tiene que ver con que la súplica: Dios, ya quita esta pandemia, Dios, ya quita esto. ¿Por qué? Porque queremos seguir a nuestra vida igual. Queremos que nos quiten esas restricciones con las cuales estamos viviendo. Queremos estar en una esfera de comodidad como muchos de nosotros lo veníamos haciendo. Recuerdo mucho en años anteriores un bestseller de un libro que me encantó, porque reflejaba mucho el estándar de vida que hasta ese momento teníamos. El libro se llamaba ¿Quién se ha llevado mi queso? Y hablaba, entre otras cosas, de la historia, o nos hacía reflexionar en cuanto a que la vida continuamente da cambios, que uno necesita irse adaptando a las nuevas circunstancias, nuevas situaciones, y que el consejo de Dios nos ayuda para trabajar en esos cambios que tuviésemos que realizar, en actitudes, en pensamientos, en acciones, en todo lo que conlleva para que nuestra vida realmente sea de honra y gloria para Dios. Pero en lugar de eso, la historia mostraba que dentro de 4 personajes, 2 de ellos se quedaron anclados, y su reclamo era: ¿quién se llevó mi queso? Su reclamo cada día era: ¿quién se llevó mi queso? Yo aquí lo tenía, yo así era feliz, yo estaba así. Y pareciera ser que esto que fue en el pasado sigue siendo muy presente, y más en esta etapa de la pandemia. Pareciera ser que constantemente estamos reclamando en algunas ocasiones a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaste las situaciones, Señor? ¿Por qué si yo era feliz? ¿Por qué si nada más con ira? Al fin y al cabo, después de todo, hacemos tanto énfasis en ir a la iglesia el domingo, y que con eso ya prácticamente somos cristianos, y ya estaba yo cómodo con eso. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué ahora las cosas cambiaron? ¿Por qué si yo era cristiano a medias? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora tengo que estar continuamente en oración? ¿Por qué ahora tengo que estar continuamente estudiando? Porque no encuentro la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y todo tiene que ver con haber entrado en una esfera de comodidad de la cual no nos queremos salir. Y muchos de nosotros, incluso predicadores, hoy, por eso nos dolió tanto de que nos quitaran el reunirnos el día domingo, reunirnos así en el edificio. ¿Por qué? Porque era muy cómodo. Es muy cómodo para algunos de nosotros llegar solamente a predicar el domingo, y lo demás, ¿qué? ¿Y de lunes a sábado qué? Pero era parte o es parte de una esfera de comodidad en la que habíamos caído y que seguimos cayendo en todos sentidos. Y creo que esto es algo que nosotros deberíamos cada uno de considerar, de reflexionar, cada uno hacer los cambios pertinentes, porque cuando llegó esta cuestión en la vida de Ezequías, él tuvo que verdaderamente empezar después de que Dios le dio la oportunidad, si ya de por sí él era un hombre consagrado, tener que hacer, que no era suficiente, que había que hacer todavía más cambios. Y esto también es igual para nosotros. Basta ya de estar en esa inercia, de estar en esa esfera de comodidad. Tenemos que cambiar. Hay cosas que debemos de perfeccionar en un sentido. Algo que Pablo dice: estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día
de Jesucristo, Filipenses 1:6, y nosotros tenemos que estar pensando continuamente en ese sentido, evolucionar. Tenemos que leer más, tenemos que aprender más, tenemos que consagrarnos más. No es suficiente con subir versículos y buenas imágenes al Facebook cada día para mostrar que soy cristiano. Eso no es suficiente. Número 2, estamos hablando de las 4 lecciones que podemos aprender de la experiencia que pasó Isaías. Número 2, Ezequías trató directamente con Dios. Escuchemos esto. Ezequías trató directamente con Dios, no con el hombre. Ezequías no buscó arreglar las cosas con Isaías, que además era el profeta de Dios. Recuerda que él recibió el mensaje directamente del profeta Isaías, pero él no buscó arreglar las cosas. No dijo, oye, mira, ¿sabes qué pasa esto? Pero mira que... No, dice, él comprendió que Isaías solamente era un mensajero de Dios. El que podía cambiar su situación era Dios. Por eso, Ezequías buscó a Dios en lo secreto, en lo íntimo, tal y como lo ha establecido siempre Dios, tal como lo estableció nuestro Señor Jesucristo cuando habló allá en el Sermón del Monte, entre las enseñanzas acerca de la oración. Tú cuando ores, entra en tu aposento. Pero además, mira, Salmo 142, versículo 1 al 5, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice, mi Dios, a ti elevo mi voz para pedirte ayuda, a ti elevo mi voz para pedirte compasión. Cuando me siento deprimido, a ti te hago saber lo que me angustia. Tú sabes cómo me comporto. Hay algunos que a mi paso me tienden una trampa. Mira bien a mi derecha, nadie me presta atención, no hay nadie que me proteja, a nadie le importo. Dios mío, a ti te ruego y te digo, tú eres mi refugio en este mundo, tú eres todo lo que tengo. Maravilloso pasaje que nos enseña y nos muestra que en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier acontecimiento de nuestra vida, por simple, por complicado que sea, lo primero que tenemos que pensar es ir a Dios. Si tan solo entendiéramos que antes que todo lo que Dios ha dispuesto en instrumentos físicos, en instrumentos materiales, en instrumentos espirituales, deberíamos clamar a Él. Entonces y luego entonces nuestra situación verdaderamente cambiaría de una manera totalmente radical. Pero las más de las ocasiones, sobre todo tratándose de asuntos espirituales, hemos puesto nuestra esperanza en el predicador, en el ministro, en el maestro, pensando que ellos van a dar la solución a nuestra vida. Pablo escribió, Gálatas 1:10, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Y este es el énfasis que debería existir en cada uno de nosotros. Demos gracias, demos la gloria a Dios, como dije antes, por esos instrumentos en todo sentido, en un sentido físico, por doctores, por maestros, por arquitectos, por toda esa serie de instrumentos que Dios ha puesto en lo físico, en lo material. Demos gracias a Dios por esos hombres consagrados, dedicados a la enseñanza, hombres que se preparan, hombres que investigan, hombres que escudriñan, hombres que nos pueden transmitir el mensaje de Dios. Demos gracias a Dios en todo sentido por aquellas cosas que Dios ha dispuesto, pero antes que todo eso, el primero al que deberíamos acudir es a Dios mismo. El día de ayer, mi esposa y yo cumplimos 46 años de matrimonio. Y le damos la honra y la gloria a Dios. Y por su gracia es que llegamos a esta etapa de nuestra vida. Y alguien escribió algo que agradecemos. Pero escribió alguien mencionando
una cosa adicional. Y yo le respondí y le contesté que simplemente es la gracia de Dios. No es lo demás. Agradecemos el deseo de mucha gente. Agradecemos que nos digan, es que por esto y por esto y por esto y por esto. Sí, qué bueno. Gloria a Dios por eso. Pero principalmente agradecemos que Dios esté en nuestras vidas. Porque sin Él no hubiéramos podido llegar. No podríamos llegar a esta instancia. Lo importante es que primeramente la honra, la gloria, el consejo y todo está en Dios. Dios está en primer lugar, debería ser la prioridad en nuestra vida. Lección número 3 que podemos aprender de Ezequías. Él hizo uso de sus riquezas en el cielo. Ezequías sabía que había sembrado en el reino de Dios, que el Señor conocía lo que él había hecho para agradarle. Su oración así lo manifiesta, su oración así lo muestra. Él en su dolor, en su sufrimiento, en su tristeza, clamó a Dios, haciéndole recordar. Dios lo sabe, pero él quiso de alguna manera recordarle al Señor, mira, yo he sido fiel a ti, Señor. Y para nosotros, igual que para con Ezequías, Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice la traducción lenguaje actual: Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esa manera, ustedes también demuestran que aman a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, en la traducción lenguaje actual dice: no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Estas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Ahí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Y esto es una gran lección para nosotros. Si tan solo entendiéramos y viviéramos esto cada día, nuestra casa estaría más ordenada en todos sentidos. Porque si nosotros tenemos ordenada nuestra casa espiritual, nuestra vida espiritual, el interno, lo interior de nosotros, el corazón el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, mira, entonces así es como suceden los cambios de adentro hacia afuera. Si tú quieres exteriormente primero arreglar las cosas y después dejar al final lo interior, lo más probable es que una y otra vez vas a fracasar o vamos a fracasar. Lo importante es que nosotros debemos de cambiar el interior de nuestra vida. Ezequías había trabajado para el Señor. Ezequías había dado todo lo posible para honrar y glorificar a Dios. Y cuando nosotros entendemos esto y hacemos lo mismo, en consecuencia nuestro exterior, nuestras acciones, nuestras actitudes empiezan a cambiar. Por eso los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando estos frutos se producen en nuestra vida, entonces nuestras actitudes externas cambian totalmente. Nuestro vestir, que a veces tanto estamos insistiendo que esta es la verdadera vestimenta celestial, y mujeres con faldas o vestimenta desde el cuello hasta el tobillo y todo, y es importante, sí, pero más importante aún es lo que esté cambiando en nuestro interior. Pedro, cuando habla de la vestimenta, si me refiero a ese punto en específico, en Colosenses capítulo 3, versículo 12, no dice: vestíos pues como escogidos de Dios, y enumera la vestimenta exterior. No, él dice: vestíos pues
como escogidos de Dios, santos, amados, llenos de misericordia, de compasión, de benignidad, de templanza, de todo eso. Y luego dice, ante todo esto, cubrirlo con el amor, que es lo que perfecciona el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque cuando tu interior está sano, cuando tu interior está bien delante de la presencia de Dios, el exterior cambia en automático. Y entonces puedes vestir prudentemente, entonces puedes hablar prudentemente, entonces puedes actuar prudentemente, entonces el dominio propio es parte de tu vida. Y cuando hacemos esto, entonces estamos de verdad, estamos haciendo tesoros en el cielo. Y esto es útil en todos sentidos para nuestra vida. Y esto es lo que nos va a ayudar, en verdad, a que nuestra vida, a que nuestra casa esté ordenada. Que esté ordenada. Y finalmente, cuarta y última lección en este primer mensaje es: entendamos siempre que Dios no es indiferente al dolor ni al clamor de sus hijos. Dios oyó la oración de Ezequías. Él vio sus lágrimas, porque Él no es un Dios indiferente. Y del mismo modo, de la misma forma, también nosotros podemos orar, podemos llorar, seguros de que Dios verá desde los cielos y Él, conforme a su voluntad, obrará maravillas y milagros en nuestra vida. Y en cualquier circunstancia, en cualquier situación, cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos a Dios de verdad, cuando lo hacemos con un corazón contrito y humillado, cuando lo hacemos pidiendo verdaderamente que Dios escuche nuestro dolor, que Dios vea nuestro llanto, nuestra tristeza, nuestro sentir, es seguro que Dios no va a ser indiferente. Y en cualquier circunstancia, no quiere decir que Dios va a hacer las cosas como nosotros específicamente se las pidamos. Él va a actuar conforme a su voluntad, en su tiempo, en su forma y de acuerdo a lo que sea su voluntad. En días pasados, apenas unos cuantos días, tengo un primo en Estados Unidos que acaba de fallecer. Después de casi un mes y medio, donde penosamente enfrentó la enfermedad del COVID, estuvo literalmente entubado en todo este tiempo, y clamábamos a Dios, y clamamos a Dios, y pedimos a Dios, y finalmente él falleció. Y para muchos de nosotros diríamos, entonces Dios no escuchó nuestro clamor. Sí lo escuchó, por supuesto que sí. Y sabemos que Dios tuvo misericordia para con mi primo. Él era un hombre que quería agradar a Dios. Y lo demás, lo que ocurre allá en la Trinidad, se lo dejamos a Dios. Porque así está establecido. Todos nosotros, un día, dice Romanos, 2 Corintios 5:10, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuenta de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entre tanto, seguimos clamando. ¿Qué clamamos ahora? Bueno, no clamamos pues ya por la vida de mi primo, él ya se fue. Clamamos porque Dios traiga consuelo, porque Dios traiga fortaleza, porque Dios traiga la paz a toda su familia, a todos aquellos, su esposa, sus hijos, sus hermanos, a toda la familia, a nosotros, los primos, a todos. Y Dios va a escuchar, y va a escuchar el clamor. Y así es como lo ha hecho. Muchos han tenido que pasar por esa situación extrema. Muerte de seres queridos, muerte de familiares, muertes de amigos, muertes de conocidos, muertes de hermanos de la fe. Y no es que Dios no haya escuchado el clamor, sí lo escucha, pero Él sabe realmente lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y ¿sabes qué? Todo esto que hemos aprendido en esta primera lección en cuanto a lo que para cada uno de nosotros debe significar ordenar la casa, esto es lo que debería de existir en nosotros. Y por ello, todos los mensajes siguientes serán en torno a esto: ordenar nuestra casa. Y esto es lo que seguiremos
en el siguiente mensaje. Te espero pronto para el segundo mensaje. Que Dios te bendiga.